Hoy vengo a compartiros un contenido que me hace mucha ilusión porque es mi rutina como project manager dentro de mi trabajo, como gerente de proyecto. Las funciones de un project manager más típicas son la planificación, ejecución y supervisión de planes de un proyecto concreto, ya sea el sector que sea correspondiente. Evidentemente, cada sector es diferente y esos planes tendrán unas características distintas, pero las funciones de coordinación, de gestión de equipo, de gestión de presupuesto, de gestión de recursos y al fin y al cabo ser ese gerente de esa planificación de todo el proyecto desde que nace hasta que, hasta que se ejecuta, pues son las funciones más conocidas, principales de un project manager. En mi opinión, antes de entrar en estas rutinas, que son bastante aplicables también, por cierto, a lo personal, las cualidades de un project manager más importantes, en mi opinión, yo diría que son 3. Cuando estaba escribiendo el guión me han salido más, pero he querido resumir y sintetizar en 3. La primera sería esa cualidad de saber planificar, saber poner calendarios, saber poner fecha a las cosas o hablar con el que las sabe poner, pero toda esa capacidad de buena planificación. La segunda sería la capacidad de liderazgo, pero no liderazgo en el sentido en el que eres jefe o manager de un equipo y se hace lo que tú digas. No pensemos en eso. Pensemos más bien en un guía. Si yo tengo la capacidad de planificar o de ver el proyecto, yo no soy la jefa, ¿no? Pero sí que veo todas las patas de un proyecto y veo el principio del proyecto y el final del proyecto. Por lo tanto, entiendo cuáles son esos pasos que hay que seguir para llegar al final del proyecto. Y ya no solo eso, si no entiendo esos pasos, sí que tengo a todas las personas que sí saben cuáles son esos pasos en su terreno correspondiente, además. De tal forma, y aquí hilaré con la tercera cualidad, que es la comunicación, de tal forma que si yo le pido un recurso a una persona y un recurso B a otra persona, la capacidad que yo tenga de hacer entender a esas dos personas qué pieza tienen que aportar y por qué es importante la pieza que están aportando y que sepan lo que tienen que aportar sin que necesariamente ellos entiendan o se comuniquen entre ellos, será mi manera de pues guiarles o liderarles en esa aportación al proyecto. Y de tal forma, por eso hilo con la pata de la comunicación. El project manager está hablando constantemente y comunicando constantemente y pidiendo también constantemente a todas a todos esos recursos, a todas estas personas que conforman ese proyecto, las aportaciones o informes o resultados o pues la pieza de la tarta correspondiente a ese proyecto. Entonces hay que saber eh, pedir las cosas, hay que saber no solo cómo pedirlas en el sentido educado, sino hay que saber y expresar de una manera muy clara y concisa también qué es lo que se necesita de esa persona en ese momento para que contribuya al proyecto. De tal forma que si voy a poner un ejemplo muy específico en relación a mi trabajo, si yo necesito una creatividad, esto es, una imagen publicitaria concreta, con un mensaje concreto, con una imagen concreta, de un tamaño concreto, cuando vaya al diseñador, y a veces son dos personas, a veces es un diseñador y un copy,
pues necesito que entiendan lo mejor posible lo que les estoy pidiendo, la pieza que tengo en mente o la pieza que entiendo que tienen que hacer, o la pieza que a lo mejor me ha pedido otra persona que ellos hagan, pero es mi deber que entiendan perfectamente o lo mejor posible esa pieza que les estoy, esa imagen que les estoy pidiendo. ¿Cómo hago esto? Pues con un briefing, etcétera. Esto no es una clase de marketing o de project management, ¿no? Pero en ese sentido, la guía y la comunicación me parecen también dos cualidades súper, súper importantes para un project manager. Dicho esto, cuando he pensado en, oye, qué rutinas, qué tareas, podemos incluso llamarles también, más importantes realiza un project manager dentro de, digamos, su propia gestión, su autogestión, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, en realidad me salían muchas y me salían muchas bastante chulas, pero consigo sintetizar también, a la vez que también toda esta parte de funciones, cualidades, también me salieron muchas. Y dije, oye, ¿cuáles son las principales, las más importantes para que este episodio no sea eterno? Y vengo a compartiros pues justo mi rutina como project manager o mis 5, porque son 5 hábitos, mis 5 formas de tener esta rutina establecida. La primera sería un listado de tareas por proyectos. Hablé en el episodio 31, si lo estáis escuchando en Spotify o cualquier plataforma de audio. Si estáis en YouTube, no saldrá el número del episodio, saldrá directamente el título. Se llama Saca partido así a tus listas de tareas. Y una de las formas de dividir tareas sería por proyectos. De esta forma, si mi proyecto se llama hacer un pastel, o el pastel de fresa en concreto, pues tendría ahí todas las tareas correspondientes a ese pastel de fresa. Pero nunca será nunca tendré una tarea dentro que sea la de cortar la tarta o pastel o cortar las fresas para el pastel. Siempre tendría una tarea en relación a esta, es decir, por ejemplo, hablar con el pastelero para que tenga lista esa tarta a las 5 de la tarde. Y mi siguiente tarea podría ser hablar con el repartidor de tartas para que a las 5 de la tarde recoja el pastel en la pastelería y lo entregue en no sé dónde. Por eso, muy importante siempre la parte, de nuevo, ¿no? La parte de guía, de planificación, de saber los pasos de todo y demás. Así que por cada proyecto tendríamos un listado de tareas y dependiendo, obviamente, de pues, la capacidad de tu equipo, la capacidad de toda esa, o la capacidad o no la capacidad, sino lo grande o pequeña que sea esa cadena de producción, pues tendremos un listado de tareas más o menos grande, tendremos más o menos personas dentro. Y dentro de estos listados de tareas, sí o sí, para un project manager es súper importante, como digo, la relación con otros recursos, con otras personas. Por lo tanto, siempre va a haber una lista de waiting for o de supervisión. Esto sería si yo hablo con el recurso A, entendiendo recurso como persona. Si yo hablo con la persona A y le pido, en este caso de los pasteles y del pastel de fresa, de la tarta de fresa, si yo le digo al pastelero que a las 5 de la tarde del día 16 de enero necesito
que tenga el pastel preparado, pues seguramente me apunte una tarea el 15 de enero como poco. En otros casos, pues a lo mejor te la tienes que apuntar el 4 de enero, yo qué sé, ¿no? Que sea supervisar con el pastelero, chequear con el pastelero cómo va esa tarta de fresa. De tal forma que en todas esas piezas, en todos esos recursos que vamos pidiendo, pues nos ponemos una tarea de chequear cómo va esa tarea. Así que los listados de tareas por proyecto, fundamental. Y ya a partir de ahí, y los de supervisión también. Y ya a partir de ahí, pues todo lo que queramos complicarlo, etiquetas, prioridades, colores, etcétera, pues ya up to you, ¿no? Que cada uno se informe y vea cómo quiere poner sus propias listas. Os recomiendo, os digo, os lo dejaré por aquí también, el episodio número 31 del podcast en el que, o el vídeo saca partido así a tus listas de tareas, en el que también hablo de todo esto. El segundo hábito, la segunda rutina sería el de tener un horario, aunque sea flexible. Y no hablo de que tengas claro que entras, en mi caso, pues a las 8:30, 9 de la mañana y salgo a las 6, 6:30. No hablo de eso, sino que tengamos dentro de ese propio horario un horario, sería como un subhorario. ¿A qué me refiero? Pues primero, tener claro siempre las prioridades que se te asignan o los proyectos que se te asignan en tu puesto. Es decir, si yo tengo 3 proyectos activos en el momento y sé que el proyecto número 1 tiene más prioridad que el proyecto número 3 y el proyecto número 2, pues ahí está. Yo sé que mi día a día o mi semana va a tener un 70-80% de dedicación al proyecto número 1 y va a tener un 5%, 10% cada uno de los otros dos, ¿no? O 70-20-10, por dejarlo así un poco claro. ¿Qué significa eso? Que a la hora de yo establecer mi propio horario y establecer las tareas y demás, yo querré que el 70% de mis horas a la semana estén dedicadas al proyecto número 1, porque sé que tiene más prioridad. De igual forma, nosotros tenemos, por llamarlo de alguna forma, los project managers tenemos tareas transversales. ¿Esto qué significa? Pues tenemos que estar muy pendientes de teléfono, email, llamadas, reuniones, porque es parte importante además de nuestro trabajo. Y a veces tienen que ver con los proyectos en sí y es sobre trabajo efectivo, y a veces es planificación, cosas que van a venir en el futuro, a veces son, bueno, pues otras cosas dentro de la propia gestión. Informe de resultados, análisis, etc. Son tareas relacionadas que no hacen avanzar el proyecto, sino que, por ejemplo, pues analizan resultados de un proyecto o, bueno, o pues un brainstorming, no lo sé. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto que hemos dicho de 70-20-10, esas tareas más transversales tendrían que, en mi opinión, estar dentro de... es parte del trabajo, con lo cual está dentro de tu horario, pero no tendrían que fastidiar al menos la prioridad del proyecto número 1. O sea, que de un 70% te puede bajar a un 65-60, pero no más. Y luego, nunca te debería quitar horas efectivas. Si yo soy súper efectivo de 9 a 12 o de 10 a 1, intentaré que la reunión, la llamada, la apertura del email, lo que sea, que ahora, por cierto, hablaremos del email, esté fuera de esa hora y a ser posible después. Un tip que doy desde aquí, las reuniones, al menos las que no sean de trabajo efectivo, importantes y demás, cuanto más cerca de la comida, mejor. ¿Por qué? Porque serán más efectivas, porque la gente se quiere ir a comer, como tip, como truco.
Así que hacerte un horario, aunque sea flexible, pero teniendo en cuenta dentro de ese horario em, la prioridad, el porcentaje y las horas que le vas a dedicar a tus proyectos. La tercera rutina, el tercer hábito es el de tener una bandeja de entrada. Una. Yo soy amiga de tener una y no más. Pero, ¿qué es una bandeja de entrada? Pues te dejo también el episodio número 2 del podcast que se llama Cómo no olvidar ni una sola tarea, en el que hablo enteramente de las bandejas de entrada. Es, de hecho, de los más escuchados que tengo porque mando siempre ahí, mando siempre a ese y al de los hábitos. Mando mucho a verlos, pero porque es que son primordiales. Una bandeja de entrada, de manera resumida, es un sitio físico o digital al que entran todos tus inputs. Es decir, si me mandan un WhatsApp o me mandan un mensaje o me entra una llamada o me entra un email, donde entra es una bandeja de entrada. Si me llega un email, con lo de email entenderemos perfectamente, ¿no? Si me llega un email, entra a una bandeja de entrada. Si me llega un WhatsApp a tal, me llega a un sitio. Pues eso es esa bandeja de entrada de mensajes también. Pero también lo es el propio sistema que yo creé para que entren esas cosas. Me vuelvo a explicar. Si yo tengo, por ejemplo, el hábito de guardar los tickets de las compras en un sobre, ese sobre es una bandeja de entrada. Si yo tengo el hábito de apuntarme las cosas en posits, esos posits están sirviendo de bandeja de entrada porque están, digamos que estoy plasmando ahí mis pensamientos o mis next steps o lo que sea. Entonces, tomar una sola bandeja de entrada te ayudará a no volverte loco o loca. Gestionando proyectos, pero de nuevo esto es aplicable a lo personal. Si me llama alguien, si alguien me manda un mensaje, si alguien me manda un email, si me entra por lo que sea un documento, si alguien en el trabajo comparte conmigo un documento físico, lo que sea, si todo eso yo soy capaz de aunarlo en un solo sitio, que no procesar, que aquí no estamos hablando de procesar lo que entra en tu bandeja de entrada, estamos hablando de la bandeja de entrada en sí. Que caiga ahí, ya veremos la diferencia entre que caiga y procesar, ¿vale? Pero que caiga todo en un mismo sitio, que entre todo en un mismo sitio, en el que tú decidas. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo la app de Todoist, pero que puede ser en una agenda. ¿Vale? No me patrocina Todoist, ojalá me patrocine Todoist. Sería el objetivo de mi podcast, que me patrocina Todoist, porque es una aplicación que desde que la conocí hace unos años la sigo utilizando. Y uno de los elementos que tiene es esto mismo, una bandeja de entrada. Entonces, todo lo que entra en mi cabeza, o todo lo que leo, o todo lo que tal, que seguramente, la que no descarte en el momento, la que no tenga, si es algo que no tiene sentido, no es para mí, no tengo que hacer nada con ello, pues simplemente lo descarto y ya está, ¿no? Pero si quiero hacer algo con ello, primero, inmediatamente, lo apunto en una bandeja de entrada. Y esa es la manera de que no se te olvide nunca ni una sola tarea más en tu vida. Episodio número 2. Cómo no olvidar ni una sola tarea. La cuarta rutina sería la de comprobar, procesar, que ahora explico esto, y cerrar 2-3 veces al día el email. Pero como digo el email, digo el teléfono. ¿Qué significa comprobar? Todos lo entendemos. Abro y miro lo que hay. ¿Qué significa procesar? Procesar es... no es hacer, es decidir qué hago con eso. Es decir, yo en una bandeja de entrada meto las cosas sin ningún tipo de filtro. Yo meto ahí, llamar a José, punto, lo meto. Y cuando voy a procesar esa tarea, ya decido si la descarto, si la delego, si la hago inmediatamente porque es rápido, o porque tengo tiempo, o lo que sea, o si la agendo. Pues de la misma forma,
El email se puede procesar, pero no que estemos chequeando constantemente el email, que es lo que nos pasa y lo que nos desconcentra muchísimo, sino que decidamos 2, 3 momentos al día. No estoy diciendo que no le hagas caso al email, porque mucha gente, o sea, muchas veces cuando hablo del tema del email, de mirarlo poco y tal, hay gente que me dice, pero ¿cómo vas a dejar el email ahí abandonado? ¿O cómo vas a dejar el teléfono? ¿Cómo no lo vas a mirar? Yo no digo que no lo mires, yo digo que te cojas 2, 3 momentos al día, no hacen falta más, pero bueno, si son 4, pues tampoco pasará nada. Y que en esos momentos hagas lo siguiente. Primero compruebes, luego proceses, digas, voy a contestar ahora, lo voy a delegar o voy a contestar en otro momento, es decir, lo agendo o no voy a contestar y lo elimino, que sería lo ideal, y luego lo cierres. Y que si dices, voy a comprobar el email a las 10, lo invento, a las 10, a las 2 y a las 5 de la tarde, pues que siempre hagas ese check, como esa checklist. Primero compruebo, luego proceso y cierro. Y a las 2 lo vuelvo a abrir, vuelvo a comprobar, vuelvo a chequear, vuelvo a procesar y lo cierro. Y lo mismo con WhatsApps, mensajes, con el teléfono en general. Es que es urgente, es que y si es urgente, pues ahora, otra manera que se me ocurre, que yo la tengo, esto es trampa, ¿no? Porque estoy diciendo como varias cosas, aunque las estoy englobando en 5, pero al final la rutina se me va, ¿no? Lo que le pasa a uno cuando le gusta hablar de uno de sus temas favoritos y ya está. Pero, por ejemplo, los que tengáis iPhone, los que tengáis Android, supongo que será igual, pero no lo sé, ¿vale? Porque yo tengo iPhone. Los que tengáis iPhone, se puede configurar hoy en día el iPhone para que te entren llamadas de ciertas personas y de otras, o sea, del resto, pues no, ¿vale? Entonces, si es urgente, primero, si es urgente, te van a llamar, no te van a mandar un email, sería raro. Ahora, que tú dices, no, es que a mí a veces me entran emails urgentes. Bueno, o sea, si te entra un email y tú no lo ves hasta pasadas unas horas y esa persona tiene una urgencia, pues te podrá llamar. O sea, urgencias se entiende, o tú misma avisa de, oye, voy a ser más efectiva en el trabajo de esta manera. Entonces, si es algo urgente, llámame. Yo tengo compañeros que hacen eso y yo también lo digo, oye, si es urgente me llamas, porque estoy haciendo otra cosa, o no miro el email o tal, y si no es urgente, pues no me... O WhatsApp, no, si es urgente llama. Entonces, ese es el primer argumento, ¿no? Y después, que tú puedes configurar, lo que decía, tú puedes configurar si quieres que te entren unas llamadas, otras, unos mensajes, otros, si te notifican de tal, de cual. Entonces, tú puedes decir, a ver, ahora de 10 a 2 voy a concentrarme en hacer esto, pero si me llama esta persona, esta persona, esta persona y esta persona, pues me quiero enterar. Bueno, pues hay un método en iPhone que es poner modo como se llame, tú además le puedes poner tu propio nombre, y dices, quiero que me entren los WhatsApps, llamadas o FaceTime o lo que sea de estas 4 personas. Y del resto, no, ya lo veré. De tal forma que el teléfono solo te avisa, solo te notifica cuando pones ese modo, si te llaman, whatsappean o lo que sea, esas 4 personas. Entonces ya no hay excusa. No hay excusa para decir, no, es que si me llama no sé quién y no me entero. No, porque tienes un modo pensado para ello, para que se configure así. Con lo cual, la cuarta rutina sería comprobar, procesar y cerrar de 2 a 4, si queréis, veces el email, teléfono o aplicación de mensajería, lo que sea, estas cosas. Y la última rutina sería, y esto es para project managers y muy recomendable, pero al punto de nivel personal, pues ya que cada uno considere con cuánta antelación le gustaría cumplir esto. Pero para mí es fundamental chequear de 2 a 4 semanas, no días, semanas siguientes,
las tareas de un proyecto. Pues sobre planificar no es una buena idea en ningún caso, pero es verdad que, oye, pues la función de un project manager siempre es la de planificación. Entonces, sí o sí tenemos que tener un ojo puesto en el futuro, porque hay que hacer listados de tareas, hay que contactar con otras personas, hay que darles mensajes con antelación. No se te puede ocurrir la misma semana pedirle a una persona una cosa un lunes para un martes. Un ejemplo exagerado, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, sucede. ¿Que hay cosas que son urgentes? Por supuesto. ¿Que hay que adaptarse? Por supuesto. Pero una buena rutina para que no pasen estas cosas continuamente y para que, sobre todo, un project manager pueda tener control de la situación y sentir el control de la situación y que su equipo también lo sienta, pues sería el de chequear de 2 a 4 semanas siguientes, si se necesitan más o menos, ya cada uno que vea, ¿vale? Pero para mí de 2 a 4 te diría que de 3 a 4, pero bueno, de 2 a 4 es lo estándar. ¿Y qué se chequea? Pues el plan de ese proyecto, el plan que tiene que seguir y las tareas y las personas que tienen que cumplirse. O sea, las personas que tienen que cumplir esas tareas. Entonces, yo tengo una checklist para ese chequeo que sería, primero, observar esas tareas y primero me pregunto si hay alguna que se pueda eliminar. Porque eliminar en productividad, yo siempre os lo digo, es lo mejor. Para ser lo más eficientes y lo más productivos posible, oye, cuanto menos jaleo, mejor, básicamente resumido. Entonces, lo primero es, oye, ¿hay alguna tarea que ya no sea necesaria y se pueda eliminar? Si no, bien, pero si hay alguna, pues oye, nos la quitamos. La segunda parte de ese check sería, ¿hay alguna tarea que necesite delegar? Por ejemplo, si yo sé que dentro, lo que os decía antes de pedir una cosa de un lunes para un martes, ¿no? Si yo sé que dentro de 2 semanas tiene que salir no sé qué tweet en redes sociales, pues yo quiero avisar cuanto antes, pero cuanto antes tenga sentido también, ¿vale? A lo mejor esa persona no tiene que saber, me lo invento, con un mes de antelación un tweet chiquitín. Pero, oye, pues si lo tiene la semana de antes o las 2 semanas de antes, bien, ¿no? Entonces, ¿hay alguna tarea que necesite delegar, que necesite comunicar? Si es que sí, pues planifico cuándo lo voy a hacer. Lo marco como tarea dentro de mi bandeja de entrada y ya luego la proceso o la proceso directamente. Tercera pregunta, ¿falta alguna tarea? Oye, voy a chequear si dentro de las que tengo, a lo mejor alguna, a mí esto me pasa mucho, por ejemplo, a lo mejor alguna que he colocado ya y que estaba ahí colocada, necesita de un paso previo que no estoy cayendo a cuenta. Y puede ser una tontería como, oye, pues si hay una reunión este día y hay que ir a la oficina y hay que poner el proyector y tal, oye, pues habrá que hacer esa presentación, habrá que descargar esa presentación, habrá que preparar la sala con antelación, yo qué sé, ¿no? Entonces, esa sería otra. Oye, ¿falta algún paso previo o falta algo en medio o lo que sea? La cuarta sería, oye, ¿hay algo pendiente? Esa lista también es bastante frecuente dentro de los project managers, una lista de pendientes. No, porque hay pasos que sí que tienen una fecha concreta y puede haber pasos que se haya dicho en algún momento, oye, pues estas tareas en algún momento se harán o en algún momento son necesarias o puede que, tampoco súper prioritaria, ¿no? Pero oye, idealmente se harían. Oye, pues ese listado de pendientes que no tiene una fecha concreta, hay que meter alguno o a lo mejor son tareas que, como nosotros llamamos, de incubación, es decir, de, oye, ahora mismo no hay que preocuparse de esto, pero puede que en un futuro sí. Entonces, estas también podrían ser pendientes de esa parte de pendientes. Y por último, pues procesar todo eso. Es decir,
Vale, pues si esta la tengo que delegar, voy a ver cuándo la delego. Si falta algo, voy a incluirlo. Hace falta a lo mejor, por tanto, recolocar esta de aquí que no me da tiempo hoy a mañana, etcétera. Así que sería chequear de las 4 semanas siguientes. ¿Cuándo hacemos esto? Yo lo hago una vez a la semana. Recomiendo entre viernes y domingo, porque ya el lunes entras y tucutú. O sea, ya es corres a la semana o vas ejecutando y no te da suficiente tiempo, o muy probablemente no te dé suficiente tiempo para planificar, sino que ya entras en la semana y entras haciendo directamente las cosas. Sí que podrás revisar la planificación, pero yo prefiero o hacerlo el lunes muy, muy temprano, lo cual, oye, pues a mí a poco me encanta levantarme a las 6 de la mañana para hacer esto, pero sí, pues que sea entre viernes y domingo. En mi caso yo lo hago el viernes antes de cerrar, antes de decir, oye, aquí a partir de esta hora, a partir de las 6 no trabajo, pues me guardo entre media hora o una hora para hacer este chequeo, una vez a la semana. Eliminar, delegar, si falta algo y para quién sería. Revisar el listado de pendientes por si hay que incluir algo también. Y recolocar, rearmar esas semanas. Así que nada más, sé que es mucha información, pero creo que creo que también es guay que haya episodios a veces que sean un poquito más complicados de entender y con un poquito más de contenido, de chicha. Y bueno, también para los que tengáis un poquito más de nivel de productividad y ya sepáis lo que es una bandeja de entrada, lo que es, no sé, un procesar o cómo se maneja un email, etcétera, pues que también tengáis valor dentro de este podcast. Así que nada, os veo en la siguiente. Recordad seguir el canal de WhatsApp, que os lo dejo en la descripción del episodio y por ahí informo cada vez que sale un episodio nuevo o cualquier novedad. Y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y hasta luego.